Las llamas danzaban como serpientes doradas contra el cielo violeta del atardecer chiapaneco, mientras el humo negro se alzaba desde el granero principal de la finca Santa Elena como una oración desesperada hacia las montañas nebulosas que rodeaban San Cristóbal de las Casas. Que era la tarde perfecta para la fiesta de compromiso más elegante que habían visto estas tierras cafetaleras en décadas, con mesas adornadas de flores de cempasúchil, platillos humeantes de cochinita pibil y el aroma embriagador del café recién tostado mezclándose con el copal encendido en las esquinas del patio principal. Los invitados distinguidos de la capital y de Tuxtla Gutiérrez tropezaban unos con otros entre gritos ahogados, abandonando sus copas de mezcal artesanal y sus platos de tamales oaxaqueños, mientras el pánico se extendía como pólvora por la celebración. Las mujeres levantaban sus vestidos bordados a mano para correr mejor, los hombres gritaban órdenes contradictorias, y en medio del caos absoluto, un llanto desesperado se alzaba por encima del rugido de las llamas. Nicolás, de apenas 5 años, con sus grandes ojos café y su cabello negro como la obsidiana, había quedado atrapado entre las vigas de madera centenaria que comenzaban a ceder bajo el peso del fuego voraz. El pequeño había estado jugando a esconderse entre los costales de café pergamino cuando las primeras chispas saltaron desde los cables eléctricos sobrecargados y ahora se encontraba prisionero en un laberinto de humo acre y calor sofocante que le recordaba las pesadillas que tenía desde la partida de su madre. Fue entonces cuando una figura inesperada emergió de la confusión como un milagro vestido de uniforme sencillo. Marisol Méndez, la nana recién contratada que llevaba apenas 3 meses trabajando en la finca, era una mujer de 32 años que pasaba desapercibida entre las sombras de la casa grande. Sus facciones indígenas reflejaban la herencia tzotzil de la región. Sus manos callosas hablaban de trabajo duro, y su mirada contenía una tristeza profunda que pocos se molestaban en descifrar. Había algo en Marisol que la mayoría no notaba, una postura erguida que contradecía su aparente sumisión, una forma de evaluar rápidamente cada habitación en la que entraba y una reacción casi instintiva ante cualquier sonido que pudiera indicar peligro. Sus 3 características más distintivas permanecían ocultas bajo la superficie de su papel como empleada doméstica, una valentía silenciosa forjada en el fuego de tragedias pasadas, una tendencia a mantenerse en las sombras que rayaba en lo obsesivo, y una culpa devastadora que cargaba como una piedra en el pecho desde hacía 8 años. El conflicto que la atormentaba era una batalla constante entre su instinto protector, que la definía en lo más profundo de su ser, y el trauma paralizante que la invadía cada vez que veía llamas. Sin embargo, cuando escuchó el grito aterrorizado de Nicolás cortando el aire como un cuchillo, algo más poderoso que el miedo se apoderó de ella. Sin vacilar un segundo, Marisol se quitó el delantal bordado que llevaba puesto y se lo amarró alrededor de la nariz y la boca como una máscara improvisada. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si una memoria muscular olvidada hubiera despertado súbitamente. Se lanzó hacia las llamas con una determinación que sorprendió incluso a ella misma, esquivando las vigas que caían y navegando entre el humo, como si conociera cada centímetro del edificio en llamas. Los gritos de los invitados se intensificaron cuando la vieron desaparecer entre el fuego, pero Marisol ya no podía escuchar nada más que el latido desesperado de su propio corazón y la voz de Nicolás llamando por ayuda. Encontró al niño acurrucado junto a una pila de sacos de café, tosiendo violentamente, mientras las lágrimas surcaban sus mejillas ennegrecidas por el hollín. «Nicolás, aquí estoy, mi niño», le gritó, y algo en su voz, una autoridad natural que trascendía su papel de empleada, logró tranquilizar al pequeño lo suficiente para que extendiera sus brazos hacia ella. Lo cargó contra su pecho con una fuerza que no sabía que poseía. Y en ese momento, mientras corría hacia la salida con las llamas lamiendo sus talones y las vigas crujiendo amenazadoramente sobre sus cabezas, Marisol experimentó una sensación extraña y familiar. Era como si hubiera regresado a ser quien realmente era, no la nana silenciosa, que fregaba pisos y preparaba biberones, sino la mujer valiente
que una vez había dedicado su vida a salvar personas de situaciones exactamente como esta. Emergieron del granero justo cuando el techo comenzaba a colapsar completamente, creando un estruendo que se escuchó hasta en el pueblo de San Cristóbal. Marisol cayó de rodillas en el pasto húmedo del jardín principal, aún abrazando a Nicolás contra su pecho, ambos tosiendo y temblando, pero milagrosamente vivos. Emiliano Domínguez, el dueño de la finca y padre del niño, corrió hacia ellos con el rostro desencajado por el terror y la desesperación. Era un hombre de 40 años, alto y robusto como los ceibas que crecían en sus tierras, con el cabello prematuramente canoso que hablaba de responsabilidades tempranas y decisiones difíciles. Sus ojos verdes, herencia de algún antepasado español, brillaban ahora con lágrimas de alivio mientras tomaba a su hijo de los brazos de Marisol. «Nicolás, hijo mío», exclamó, revisando cada centímetro del pequeño cuerpo para asegurarse de que no hubiera heridas graves. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?» El niño se aferró al cuello de su padre con la fuerza desesperada de quien ha visto la cercanía del peligro, pero sus ojos buscaron inmediatamente el rostro de Marisol. «Papá, la nana Marisol me salvó. Entró al fuego por mí como una superheroína». Emiliano dirigió entonces su atención hacia la mujer que había arriesgado su vida por su hijo, y por primera vez en los 3 meses que llevaba trabajando para él, realmente la vio. No como la empleada silenciosa que preparaba el desayuno de Nicolás y mantenía ordenada la casa, sino como la persona extraordinaria que había demostrado un valor que él no estaba seguro de poseer. «Marisol», comenzó, pero las palabras se le atoraron en la garganta. «¿Cómo agradeces a alguien por salvarte lo más precious que tienes en la vida?» Ella se puso de pie lentamente, sacudiendo el hollín de su uniforme arrugado, y por un momento Emiliano vio algo en sus ojos que no había notado antes. No era solo tristeza, sino una profundidad que hablaba de experiencias que él no podía ni imaginar. Había una profesionalidad en la forma en que evaluó rápidamente el estado de Nicolás, una seguridad en sus movimientos que contrastaba marcadamente con su usual timidez. «El niño está bien, señor Emiliano», dijo con voz ronca por el humo. «Solo necesita que le revisen los pulmones para asegurarse de que no inhaló demasiado humo, y debería tomar mucha agua». La precisión de sus instrucciones, la autoridad natural con la que hablaba de procedimientos médicos, no pasó desapercibida para Emiliano, pero antes de que pudiera preguntarle al respecto, una voz aguda cortó el aire. «¡Emiliano!». «¡Oh, Dios mío, qué horror!». Fernanda Villalobos se acercó corriendo, o más bien caminando rápidamente en sus tacones altos de diseñador que se hundían en el pasto húmedo. Era una mujer de 28 años, impecablemente vestida incluso en medio de la crisis, con el cabello castaño perfectamente ondulado y un maquillaje que, sorprendentemente, parecía intacto a pesar del caos. Fernanda era la prometida de Emiliano, una socialite de la Ciudad de México que había llegado a su vida hace un año, cuando él asistió a una gala benéfica en la capital. Era hermosa de esa manera pulida que habla de salones de belleza caros y cirugías sutiles, inteligente de forma calculada, y tenía esa habilidad especial de hacer que las conversaciones giraran naturalmente hacia ella. «¿Están todos bien?». «¡Qué tragedia tan terrible!», exclamó, aunque sus ojos parecían más preocupados por el estado de su vestido de seda que por las personas que la rodeaban. «¿Cómo pudo pasar algo así? Y justo en nuestra fiesta de compromiso». Emiliano notó que Fernanda no se había acercado al granero en llamas, que no había preguntado por Nicolás hasta que vio que estaba a salvo, y que sus primeras palabras se habían centrado en el impacto que esto tendría en su celebración. Una pequeña semilla de duda, que había estado germinando subconscientemente en su mente durante meses, comenzó a crecer un poco más. «Nicolás está bien, gracias a Marisol», respondió, sin poder ocultar la admiración en su voz. Ella entró al fuego para salvarlo. Fernanda dirigió entonces su atención hacia la nana por primera vez, y su expresión se endureció casi imperceptiblemente. No era que sintiera gratitud hacia Marisol, era más bien una molestia, como si la heroica acción de la empleada hubiera arruinado algo más que la fiesta. «Qué valiente de su parte»,
dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Aunque fue muy peligroso. Podría haber resultado herida, y entonces habríamos tenido que preocuparnos por 2 personas en lugar de una. La frialdad en el comentario de Fernanda no pasó desapercibida para Marisol, quien simplemente asintió con la cabeza y comenzó a retroceder hacia la casa, buscando instintivamente volver a las sombras donde se sentía más cómoda. Pero Emiliano la detuvo con una mano en el brazo. «No, Marisol, quédese aquí. Los paramédicos van a llegar pronto, y quiero que la revisen a usted también. Lo que hizo hoy...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. No hay forma de agradecerle lo suficiente. Mientras esperaban a los equipos de emergencia, que ya se podían escuchar aproximándose por el camino serpenteante que subía desde San Cristóbal, los invitados comenzaron a reagruparse en el jardín principal, susurrando entre ellos sobre lo que habían presenciado. Algunos hablaban con admiración sobre la valentía de Marisol, otros especulaban sobre las causas del incendio, y unos pocos observaban con curiosidad la dinámica entre Emiliano, Fernanda y la mujer que había salvado al heredero de la finca. Don Aurelio Vázquez, el capataz de la finca y hombre de confianza de Emiliano desde hace más de 20 años, se acercó con el rostro grave. Era un hombre mayor, curtido por años de trabajo bajo el sol de Chiapas, con la sabiduría que solo dan las décadas de experiencia y la capacidad de ver más allá de las apariencias. «Patrón», dijo en voz baja, «ya mandé a los muchachos a revisar el resto de los edificios. El fuego parece haber comenzado en el sistema eléctrico del granero, pero vamos a tener que esperar a los expertos para estar seguros». Emiliano asintió, pero su atención seguía dividida entre las investigaciones necesarias y la mujer que permanecía silenciosamente a unos pasos de distancia, sosteniendo la mano de Nicolás, mientras el niño se negaba a soltarla. Había algo en la forma en que Marisol había manejado toda la situación, una profesionalidad que iba más allá de los instintos maternales normales. «Don Aurelio», dijo finalmente, «quiero que mañana contratemos a los mejores investigadores para que determinen exactamente qué pasó aquí. Y quiero cámaras de seguridad en cada edificio de la finca. Ya debería haberlas instalado hace tiempo». El capataz asintió, pero antes de alejarse, dirigió una mirada significativa hacia Marisol. «Patrón, no sé qué habríamos hecho sin ella hoy. El niño Nicolás, bueno, no quiero ni pensarlo». Las sirenas se hicieron más fuertes, y pronto el jardín se llenó de paramédicos, bomberos y policías locales. Mientras los profesionales se hacían cargo de la situación, Emiliano observó cómo Marisol interactuaba con ellos. Conocía la terminología médica, entendía los procedimientos de los bomberos, y había una familiaridad en sus preguntas que sugería una experiencia previa con situaciones de emergencia. Los paramédicos confirmaron que tanto Nicolás como Marisol estaban bien, aunque recomendaron observación durante las próximas 24 horas por posible inhalación de humo. Mientras los bomberos se concentraban en asegurar que el fuego estuviera completamente extinguido, los invitados comenzaron a dispersarse, llevándose consigo historias que se contarían durante años en los círculos sociales de Chiapas y la Ciudad de México. Fernanda se acercó a Emiliano cuando la actividad comenzó a disminuir. «Querido, deberíamos cancelar la fiesta y enviar a todos a casa. Esto ha sido una experiencia terrible para todos». «Tienes razón», concordó él, aunque parte de su mente seguía procesando todos los detalles extraños del día. «Pero primero quiero hablar con Marisol. Lo que hizo hoy fue extraordinario, y tengo algunas preguntas sobre cómo supo exactamente qué hacer». Una sombra cruzó el rostro de Fernanda, tan rápida que casi pasó desapercibida. «¿Preguntas?» «Emiliano». La mujer actuó por instinto. Es natural que una nana quiera proteger a los niños a su cargo. No hay nada misterioso en ello. Pero Emiliano había visto demasiado ese día como para aceptar una explicación tan simple. Había algo sobre Marisol Méndez que no encajaba con la imagen de la nana humilde que había contratado 3 meses atrás, y la forma en que había manejado la emergencia sugería una historia mucho más compleja de la que cualquiera de ellos conocía. La madrugada llegó a la finca Santa Elena, envuelta en la neblina característica de las montañas chiapanecas, pero para Emiliano Domínguez
El sueño había sido esquivo como un colibrí en el bosque de pinos. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas danzando alrededor de su hijo y el rostro determinado de Marisol emergiendo del humo como una aparición. Había algo en esa imagen que no podía sacarse de la cabeza, una familiaridad en los movimientos de ella que lo perturbaba de manera inexplicable. Se levantó antes del amanecer y caminó descalzo hasta el estudio, donde las ventanas coloniales de madera tallada enmarcaban la vista hacia el granero destruido. Los restos carbonizados se alzaban contra el cielo violeta, como los huesos de alguna criatura prehistórica, y el olor acre del humo aún flotaba en el aire matutino, mezclándose con el aroma dulce de los cafetos en flor. Nicolás había pasado la noche en la habitación de Emiliano, despertándose cada pocas horas con pesadillas sobre el fuego, pero cada vez que abría los ojos y susurraba, «¿Dónde está la nana Marisol?», algo se movía en el pecho del padre. No era solo gratitud lo que sentía hacia la mujer que había salvado a su hijo, era una curiosidad profunda sobre quién era realmente la persona que había trabajado en su casa durante 3 meses sin que él la conociera verdaderamente. Emiliano era un hombre acostumbrado a controlar todos los aspectos de su vida y su negocio. La finca Santa Elena había sido heredada de su padre, quien a su vez la había recibido del abuelo, pero había sido él quien la había transformado de una plantación tradicional en una empresa moderna que exportaba café orgánico de altura a Europa y Estados Unidos. Su éxito se basaba en la atención a los detalles, en conocer a cada trabajador por su nombre, en entender cada proceso desde la siembra hasta el tostado. Pero había fallado completamente en conocer a la mujer que cuidaba a lo más precious de su vida. Marisol Méndez había aparecido en su puerta un día de septiembre, después de que la anterior nana renunciara para cuidar a su madre enferma. Llegó con una carta de recomendación de una familia de Tuxtla Gutiérrez, referencias impecables y una calma serena que inmediatamente tranquilizó a Nicolás, quien había estado especialmente inquieto desde que su madre los dejó 2 años atrás. Recordó la entrevista que le había hecho, sentados en la terraza trasera, mientras Nicolás jugaba con sus carros de juguete en el jardín. Ella había respondido a todas sus preguntas de manera directa, pero sin ofrecer información adicional sobre sí misma. Había notado sus manos callosas, que hablaban de trabajo duro, y la forma en que sus ojos se movían constantemente, como si siempre estuviera evaluando posibles peligros. En ese momento, había atribuido esa vigilancia a la cautela natural de una mujer soltera que buscaba trabajo en una casa desconocida. Pero ahora, recordando la precisión de sus movimientos en el incendio, la autoridad en su voz cuando hablaba con los paramédicos, la forma en que había evaluado inmediatamente el estado de Nicolás, Emiliano se daba cuenta de que había visto solo lo que ella había querido mostrarle. Un golpe suave en la puerta del estudio interrumpió sus reflexiones. «Pasen», dijo, esperando ver a alguno de los trabajadores de la finca con el reporte matutino. Para su sorpresa, fue Marisol quien entró, llevando una bandeja con café recién preparado y pan dulce de la panadería local. Vestía su uniforme habitual, limpio y planchado a pesar de todo lo que había pasado la noche anterior, pero había algo diferente en su postura. Ya no caminaba con la cabeza ligeramente inclinada y los hombros encogidos que había adoptado durante sus meses en la finca. Había una rectitud en su espalda que hablaba de seguridad en sí misma. «Señor Emiliano», dijo, colocando la bandeja sobre el escritorio de caoba, «pensé que podría necesitar café después de la noche que pasamos. ¿Cómo está Nicolás?» «Sigue durmiendo. Tuvo algunas pesadillas, pero cada vez que se despertaba preguntaba por usted». Emiliano estudió su rostro mientras servía el café, notando por primera vez las pequeñas cicatrices que tenía en las manos y los antebrazos. «Marisol, necesito preguntarle algo, y espero que sea honesta conmigo». Ella se tensó ligeramente, como un animal preparándose para huir, pero mantuvo el contacto visual. «Claro, señor. Lo que hizo ayer no fue solo instinto maternal. La vi moverse entre esas llamas como si supiera exactamente qué estaba haciendo. Conocía terminología médica, procedimientos de emergencia. ¿Quién es usted realmente?» Por un momento, el silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa. Marisol miró hacia la ventana,
donde los primeros rayos de sol comenzaban a dorar las hojas de los cafetos, y Emiliano pudo ver una batalla interna reflejada en sus ojos oscuros. Antes de trabajar como nana, comenzó finalmente, con voz apenas audible, era bombera. En Tuxtla Gutiérrez, trabajé en el departamento durante 8 años. La respuesta lo sorprendió, aunque explicaba mucho. ¿Bombera? ¿Por qué dejó una carrera así para trabajar como empleada doméstica? Las manos de Marisol se cerraron en puños involuntarios, y Emiliano vio una sombra de dolor profundo cruzar su rostro. Hubo un incendio, hace 2 años. Yo no pude salvar a todos. Después de eso ya no pude seguir. No era toda la verdad, pero tampoco era exactamente mentira. La culpa que cargaba era como una piedra que se había asentado permanentemente en su pecho, haciendo difícil respirar en los momentos más inesperados. Había noches en que despertaba sudando, reviviendo ese terrible día cuando las llamas se habían llevado algo que nunca podría recuperar. Emiliano sintió una ola de comprensión y respeto hacia esta mujer que había transformado su propio trauma en fortaleza para proteger a otros. Lo siento, no sabía que había pasado por algo así, pero me alegra que sus instintos estuvieran ahí cuando Nicolás los necesitó. «Los niños», dijo Marisol, y su voz se quebró ligeramente antes de recuperar la compostura. «Los niños siempre deben estar protegidos, sin importar el costo». Había una fiereza en sus palabras que Emiliano reconoció como absoluta, inquebrantable. En ese momento, comprendió que había contratado no solo a una nana, sino a una guardiana que protegería a Nicolás con su propia vida si fuera necesario. «Marisol», dijo inclinándose hacia adelante, «quiero que sepa que su trabajo aquí está asegurado por el tiempo que desee quedarse. Lo que hizo ayer, no hay forma de agradecérselo adecuadamente». Ella asintió, pero había algo en su expresión que sugería que las cosas no serían tan simples como él imaginaba. En ese momento, pasos apresurados en el corredor anunciaron la llegada de Fernanda, quien entró al estudio sin tocar la puerta, como era su costumbre. Llevaba un elegante traje pantalón color crema que contrastaba dramáticamente con la ropa de trabajo de Marisol, y su cabello estaba peinado en un moño perfecto que había requerido al menos 1 hora de preparación. «Buenos días, querido», dijo, besando la mejilla de Emiliano antes de dirigir una mirada evaluadora hacia Marisol. «Espero que hayas podido descansar un poco después de la terrible experiencia de ayer». Fernanda estaba hablando con Marisol sobre lo que pasó. «Me acaba de contar que era bombera antes de trabajar aquí». La reacción de Fernanda fue instantánea pero sutil, una ligera elevación de las cejas que podría haber pasado por sorpresa, seguida de una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¡Qué interesante! Eso explica su reacción tan decidida ayer, aunque debo decir que fue terriblemente arriesgado». «Arriesgado pero necesario», respondió Emiliano con una firmeza que sorprendió a ambas mujeres. «Sin Marisol podríamos haber perdido a Nicolás». Por supuesto», se apresuró a decir Fernanda. «No estoy cuestionando su valor, es solo que... Bueno, una empleada doméstica con un pasado tan dramático, ¿no te parece un poco inusual?» Marisol se puso de pie abruptamente, claramente incómoda con la dirección que estaba tomando la conversación. «Con permiso, señor Emiliano. Nicolás debe estar despertando y necesitará su desayuno». «Claro, vaya con él». Y Marisol: «Gracias por todo». Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Fernanda se sentó en la silla que había ocupado la nana y cruzó las piernas elegantemente. «Emiliano, querido, creo que necesitamos hablar sobre la situación con esa mujer». «¿La situación?» «Fernanda, me salvó al hijo. No hay ninguna situación que discutir. Es solo que...» Fernanda bajó la voz como si compartiera un secreto. «¿No te parece extraño que una bombera entrenada esté trabajando como nana? ¿Qué no te haya contado sobre su pasado hasta ahora? Me preocupa que pueda estar ocultando algo más serio». Emiliano estudió el rostro de su prometida, notando por primera vez una dureza en sus facciones que no había visto antes, o que tal vez había elegido no ver. ¿Más serio como qué? No lo sé, pero las personas que cambian completamente de carrera suelen tener razones complicadas. Y ahora que sabemos que tiene acceso a conocimientos sobre incendios,
Dejó la frase suspendida en el aire como una insinuación venenosa. ¿Estás sugiriendo que Marisol tuvo algo que ver con el incendio? Fernanda, eso es ridículo. Ella arriesgó su vida para salvar a Nicolás. No estoy sugiriendo nada específico, dijo Fernanda, adoptando un tono de inocencia herida. Solo creo que deberías investigar un poco más sobre su pasado antes de confiarle completamente a tu hijo. Como futura madrastra de Nicolás, tengo derecho a estar preocupada. La mención de su futuro papel como madrastra hizo que algo se tensara en el pecho de Emiliano. Durante los meses que habían estado juntos, Fernanda había mostrado poco interés genuino en Nicolás, más allá de las muestras públicas de afecto que parecían calculadas para la audiencia correcta. Sin embargo, ahora que había visto el peligro real, de repente proclamaba derechos maternales. «Investigaré si es necesario», dijo finalmente, «pero no porque desconfíe de Marisol, sino porque quiero entender mejor a la persona que cuida a mi hijo». Fernanda sonrió, aparentemente satisfecha de haber sembrado la semilla de duda que buscaba. «Me parece muy sensato, querido. Mientras tanto, tal vez deberíamos considerar contratar seguridad adicional para la finca. Después de lo que pasó ayer, es obvio que necesitamos mejores medidas de protección. Ya hablé con don Aurelio sobre instalar cámaras de seguridad en todos los edificios y voy a contratar investigadores para determinar exactamente qué causó el incendio». Una sombra casi imperceptible cruzó el rostro de Fernanda. «¿Investigadores? Es realmente necesario. Don Aurelio dijo que probablemente fue un problema eléctrico. Estas cosas pasan en edificios viejos. Sí, pero quiero estar seguro. Con Nicolás viviendo aquí no puedo permitirme asumir nada». El resto de la mañana transcurrió en relativa calma. Nicolás despertó con buen ánimo, aparentemente resiliente como solo pueden serlo los niños, aunque insistía en mantener a Marisol cerca. Emiliano observó la interacción entre ellos durante el desayuno y se dio cuenta de que había una conexión especial, algo que iba más allá de la relación típica entre una nana y su cargo. Marisol no trataba a Nicolás como un empleador pequeño al que había que complacer, sino con la protección feroz y el amor genuino que un padre mostraría hacia su hijo. Y Nicolás, quien había sido cauteloso con las niñeras anteriores, se relajaba completamente en presencia de Marisol, como si hubiera reconocido instintivamente que estaba completamente a salvo con ella. A mediodía llegaron los investigadores de seguros e incendios que Emiliano había contratado. Mientras inspeccionaban los restos del granero, él aprovechó para hacer algunas llamadas discretas. Sus contactos en Tuxtla Gutiérrez confirmaron que efectivamente había existido una bombera llamada Marisol Méndez, que había sido respetada y competente hasta que dejó el departamento hace 2 años. Los detalles específicos de su partida no estaban claros, pero todos coincidían en que había sido una pérdida lamentable para el departamento. Por la tarde, mientras Nicolás tomaba su siesta, Emiliano encontró a Marisol en el jardín, observando silenciosamente a los investigadores trabajar entre los escombros. Había una tensión en sus hombros que no había notado antes, como si estuviera esperando que descubrieran algo específico. «¿Está preocupada por algo?», le preguntó, acercándose lo suficiente para hablar en voz baja. Ella se sobresaltó ligeramente, como si hubiera estado perdida en pensamientos profundos. «Solo espero que encuentren las respuestas que necesita, señor Emiliano». «Marisol», dijo, estudiando su perfil mientras ella seguía mirando hacia el granero destruido. «Ayer me dijo que no pudo salvar a todos en ese incendio en Tuxtla. ¿Quiere contarme qué pasó realmente?». Por un momento pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que él tuvo que inclinarse para escucharla. Era un edificio de apartamentos. Familias enteras vivían ahí. Yo hice todo lo que pude, pero no fue suficiente. Algunas personas no salieron. No mencionó que entre esas personas estaba la más importante de su vida, el niño que había definido su existencia desde el momento en que nació. No mencionó que había pasado las últimas 2 noches despierta, no solo por el trauma del incendio en la finca, sino porque ver a Nicolás en peligro había despertado memorias que había trabajado duro para enterrar. Y definitivamente no mencionó que había una razón muy específica
por la que había elegido trabajar en la finca Santa Elena, una razón que tenía que ver con algo que había descubierto sobre la familia Domínguez durante sus meses de luto y búsqueda desesperada de algún tipo de propósito en la vida. Emiliano asintió, respetando su dolor evidente, pero había algo en la forma en que había dicho a algunas personas que le hizo pensar que la historia era mucho más personal y devastadora de lo que ella estaba dispuesta a admitir. Los investigadores trabajaron durante 3 días entre los escombros carbonizados del granero, levantando cada viga calcinada y tamizando las cenizas como arqueólogos en busca de verdades ocultas. Emiliano observaba desde la ventana de su estudio mientras separaban evidencias en bolsas etiquetadas, documentaban patrones de quemaduras y tomaban fotografías de cada centímetro del área devastada. Era una mañana húmeda de octubre, cuando el ingeniero forense Felipe Morales se acercó a la casa principal con una expresión grave. Era un hombre meticuloso de mediana edad, con décadas de experiencia, investigando incendios en todo el sureste mexicano, y su reputación de ser completamente imparcial lo había hecho la primera elección de Emiliano para esta investigación. «Señor Domínguez», dijo quitándose el casco amarillo y limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo, «necesitamos hablar sobre lo que hemos encontrado». Se reunieron en el estudio, donde Emiliano había pasado gran parte de los últimos días revisando los libros contables de la finca y organizando la reconstrucción. Don Aurelio también estaba presente, con su rostro curtido marcado por la preocupación que había llevado desde la noche del incendio. «El fuego no comenzó en el sistema eléctrico», anunció Morales sin preámbulos, desplegando fotografías y diagramas sobre el escritorio de caoba. «Encontramos evidencia clara de múltiples puntos de origen y residuos químicos que sugieren el uso de acelerantes». El silencio que siguió fue denso como el aire antes de una tormenta tropical. Emiliano sintió que algo frío se instalaba en su estómago mientras procesaba las implicaciones de esas palabras. «¿Está diciendo que fue intencional?», preguntó don Aurelio, su voz ronca por la incredulidad. «Sin lugar a dudas. Alguien roció gasolina en al menos 3 puntos diferentes del granero, encendió el fuego y se aseguró de que se propagara rápidamente. Quien lo hizo tenía conocimientos básicos sobre combustión y quería garantizar que el edificio se perdiera completamente». Emiliano estudió las fotografías que mostraban patrones de quemadura en forma de V y residuos cristalinos que, según explicó Morales, eran característicos de incendios provocados. ¿Tienen alguna idea de quién pudo haber sido? Esa parte de la investigación corresponde a la policía. Nosotros solo determinamos causas, no culpables. Pero puedo decirle que quien hizo esto sabía lo que estaba haciendo. No fue un acto impulsivo, fue planeado. Después de que Morales se marchó, Emiliano y don Aurelio se quedaron sentados en silencio, contemplando las implicaciones de lo que acababan de escuchar. La idea de que alguien hubiera intentado deliberadamente destruir parte de su propiedad durante la fiesta de compromiso era desconcertante, pero más perturbadora aún era la realización de que Nicolás podría haber estado en peligro mortal por algo más que un accidente. «Patrón», dijo finalmente don Aurelio, «he estado pensando sobre esto desde que comenzó el fuego. ¿Quién sabía exactamente que el niño estaría jugando en esa área?». Era una pregunta que Emiliano había evitado formular conscientemente, pero que había estado creciendo en su mente como una planta venenosa. Nicolás tenía el hábito de esconderse entre los costales de café cuando se sentía abrumado por las multitudes, algo que solo las personas más cercanas a la familia conocían. La familia, el personal de la casa, algunos de los trabajadores más antiguos, enumeró lentamente. Y señorita Fernanda», completó don Aurelio con la franqueza de alguien que había visto crecer a Emiliano desde niño y se había ganado el derecho a hablar sin filtros. Emiliano se levantó y caminó hacia la ventana, donde podía ver a Marisol en el jardín con Nicolás, enseñándole a identificar diferentes tipos de mariposas que visitaban las flores de bugambilia. La escena era tan pacífica, tan normal, que contrastaba dramáticamente con las revelaciones siniestras que acababan de recibir. «Don Aurelio, necesito que me ayude con algo y debe mantenerse absolutamente confidencial».
El capataz asintió, acostumbrado a guardar secretos de la familia durante décadas. Quiero que investigue discretamente los movimientos de todos los invitados la noche del fuego, especialmente los que llegaron temprano para ayudar con los preparativos. Y quiero saber exactamente dónde estaba cada persona cuando comenzó el incendio. ¿Incluyendo a la señorita Fernanda? Emiliano cerró los ojos, sintiendo como si estuviera traicionando algo al simplemente considerar la pregunta. Incluyendo a todos. Esa tarde, mientras Nicolás tomaba su siesta, Emiliano decidió tener una conversación más profunda con Marisol. La encontró en la cocina, preparando el mole poblano que había aprendido a hacer de la cocinera anterior, y el aroma de chiles tostados y chocolate llenaba el aire con la calidez de las tradiciones familiares. «Marisol, ¿podemos hablar?» Ella levantó la vista de la olla de barro donde removía la salsa oscura y él notó que tenía pequeñas salpicaduras de mole en el delantal que le daban un aspecto doméstico que contrastaba con la bombera entrenada que había visto en acción días atrás. «Claro, señor Emiliano, ¿es sobre Nicolás?» Indirectamente sí. Se sentó en uno de los bancos de madera tallada que rodeaban la isla central de la cocina. Los investigadores determinaron que el incendio fue intencional. Alguien lo provocó deliberadamente. Vio que las manos de Marisol se tensaron ligeramente alrededor de la cuchara de madera, pero su expresión se mantuvo controlada. ¿Saben quién fue? Todavía no, pero me preocupa que quien lo hizo conociera los hábitos de Nicolás lo suficiente como para saber que podría estar en peligro. Marisol dejó de remover el mole y se volvió hacia él completamente. «Señor Emiliano, ¿está preguntándome si yo sabía que alguien planeaba hacer daño a Nicolás?» «No, no es eso. Confío en usted completamente, pero usted lo conoce bien. Ha observado a las personas que vienen a la casa. ¿Ha notado algo extraño? ¿Algún comportamiento que le haya llamado la atención?» Por un momento, Marisol vaciló, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, bajó la llama bajo la olla y se limpió las manos en el delantal. «Hay algo que tal vez debería mencionar», dijo lentamente. «La señorita Fernanda la he visto varias veces en el granero durante las últimas semanas, especialmente cuando usted no estaba en casa. Siempre pensé que estaba supervisando los preparativos para la fiesta, pero ahora que lo menciona, ¿en el granero? ¿Está segura?» «Sí. Una vez la vi salir de ahí con ropa que olía a gasolina, pero cuando le pregunté si necesitaba ayuda, dijo que había estado revisando los generadores de emergencia». Emiliano sintió que algo se desplomaba dentro de él. Los generadores de emergencia estaban en el sótano de la casa principal, no en el granero. Y Fernanda nunca había mostrado interés en los aspectos prácticos del funcionamiento de la finca. «¿Por qué no me dijo esto antes?» «Porque...» Marisol dudó, claramente incómoda. «No es mi lugar cuestionar a su prometida, señor Emiliano, y pensé que tal vez había una explicación lógica». En ese momento la voz de Fernanda resonó desde la entrada principal de la casa. «Emiliano, ¿dónde estás, querido?» «Tengo noticias maravillosas». Marisol inmediatamente regresó a la estufa, retomando su postura de empleada sumisa, pero Emiliano había visto la tensión que se instaló en sus hombros al escuchar la voz de Fernanda. Había algo más que simple incomodidad entre las dos mujeres. Había una desconfianza mutua que él estaba comenzando a comprender. Fernanda apareció en la entrada de la cocina, radiante en un vestido de lino blanco que resaltaba su bronceado perfecto. «Ah, ahí estás. Huele delicioso aquí. Marisol, sus habilidades culinarias son realmente impresionantes». «Gracias, señorita», murmuró Marisol sin levantar la vista de la olla. «Querido», continuó Fernanda, dirigiéndose a Emiliano, «acabo de hablar con mi organizadora de bodas en la Ciudad de México. Cree que podemos adelantar la ceremonia a diciembre, justo antes de Navidad. ¿No sería perfecto? Una boda navideña en la finca, con toda la decoración tradicional de las posadas». La sugerencia lo tomó completamente por sorpresa. Habían planeado casarse en primavera, después de que terminara la temporada alta de cosecha de café. ¿Diciembre? Eso es en solo 2 meses, Fernanda. ¿Por qué la prisa? «Bueno», dijo acercándose y tomando su mano, «después del incendio me di cuenta de lo frágil que es la vida. No quiero esperar más para comenzar oficialmente nuestra vida juntos. Además»,
agregó con una sonrisa que parecía forzada. Mientras más pronto nos casemos, más pronto podremos trabajar juntos para hacer la finca aún más exitosa. Había algo en la forma en que dijo trabajar juntos que lo hizo sentir incómodo. Durante todos los meses que habían estado juntos, Fernanda había mostrado poco interés en los aspectos comerciales de la finca, prefiriendo enfocarse en los eventos sociales y las conexiones que podía hacer a través de la relación. «Es una decisión importante», dijo cuidadosamente. «Necesito pensarlo». Una sombra cruzó el rostro de Fernanda, tan rápida que casi la perdió. «Por supuesto, querido, solo pensé que después de todo lo que hemos pasado, querrías asegurar nuestro futuro lo antes posible». Esa noche, después de que Fernanda regresara a su hotel en San Cristóbal y Nicolás estuviera dormido, Emiliano se sentó en la terraza trasera con una taza de café y sus pensamientos turbulentos. Las luciérnagas danzaban entre los cafetos como pequeños faroles verdes, y el aroma de las flores nocturnas se mezclaba con el aire fresco de la montaña. Marisol apareció silenciosamente en la terraza, llevando una manta tejida que había encontrado en uno de los armarios de la casa. «Pensé que podría tener frío, señor Emiliano. Las noches de octubre pueden ser frescas aquí en las montañas». «Gracias», dijo, aceptando la manta y gesticulando hacia una de las sillas de mimbre. «¿Podría acompañarme un momento? Hay algo más que me gustaría preguntarle». Ella se sentó en el borde de la silla, claramente dispuesta a levantarse en cualquier momento si él se sentía incómodo con su presencia. «Marisol, durante los meses que ha trabajado aquí, ¿ha notado algo extraño en el comportamiento de Fernanda hacia Nicolás?» La pregunta la tomó por sorpresa, y por un momento luchó visiblemente con cuánto debería decir. «Señor Emiliano, no me siento cómoda hablando sobre... Por favor, necesito saberlo. Como el padre de Nicolás, tengo derecho a conocer cualquier cosa que pueda afectar su bienestar». Marisol respiró profundamente, como si se estuviera preparando para algo doloroso. «La señorita Fernanda no es mala con Nicolás, pero tampoco es maternal. Cuando usted no está presente, hay una frialdad en la forma en que lo trata, como si fuera un obstáculo en lugar de un niño que necesita amor». «¿Un obstáculo para qué?» «No lo sé con certeza, pero he notado que hace muchas preguntas sobre sus finanzas, sobre los testamentos, sobre qué pasaría con la finca si algo le sucediera a usted. Pensé que era natural que una futura esposa estuviera interesada en estos temas, pero la forma en que pregunta es como si estuviera evaluando, calculando. No como alguien que planea una vida juntos, sino como alguien que está planeando algo más». Las palabras de Marisol confirmaron las dudas que habían estado creciendo en su mente desde el incendio. Fernanda había comenzado a mostrar un lado de sí misma que él no había visto antes, o que tal vez había elegido no ver. «Hay algo más», continuó Marisol, su voz casi un susurro. «El día del incendio, antes de que comenzara la fiesta, vi a la señorita Fernanda salir del granero. Tenía las manos sucias como si hubiera estado manipulando algo, y cuando me vio pareció sobresaltada, como si no hubiera esperado que alguien la viera. Emiliano sintió que el aire se volvía más frío alrededor de él, y no era solo por la brisa de la montaña. ¿A qué hora fue eso? Aproximadamente 1 hora antes de que llegaran los primeros invitados. Yo estaba colgando las flores en el jardín cuando la vi. 1 hora antes de la fiesta, habría sido el momento perfecto para preparar un incendio que comenzaría más tarde, cuando hubiera suficientes personas presentes para crear confusión y caos. Y si Fernanda conocía los hábitos de Nicolás, sabría exactamente dónde estaría el niño cuando las llamas comenzaran a propagarse. «Marisol», dijo finalmente, «quiero que sepa que todo lo que me ha dicho queda entre nosotros. Pero también quiero que esté especialmente atenta a cualquier comportamiento extraño de cualquier persona alrededor de Nicolás. Si algo la preocupa, sin importar qué tan pequeño parezca, quiero que me lo diga inmediatamente». «Por supuesto, señor Emiliano. La seguridad de Nicolás es lo más importante para mí». Había algo en la forma en que lo dijo, una fiereza protectora que iba más allá de la dedicación profesional, que hizo que Emiliano se preguntara una vez más qué había en el pasado de esta mujer que la hacía tan ferozmente protectora de los niños.
Pero esa era una pregunta para otra noche. Por ahora, tenía suficientes revelaciones perturbadoras que procesar. La investigación discreta que había encargado don Aurelio comenzó a rendir frutos 2 semanas después del incendio, cuando el fiel capataz se presentó en el estudio de Emiliano con una carpeta llena de fotografías, testimonios de trabajadores y una expresión que mezclaba tristeza con determinación. «Patrón», comenzó don Aurelio sentándose pesadamente en la silla frente al escritorio, «lo que voy a enseñarle no va a ser fácil de escuchar, pero usted me pidió la verdad». Emiliano cerró el libro de contabilidad que había estado revisando y le prestó toda su atención al hombre que había sido como un segundo padre para él, desde la partida temprana del suyo. «Hablé con cada uno de los trabajadores que estuvieron presente durante los preparativos de la fiesta», continuó don Aurelio abriendo la carpeta. 3 de ellos, incluyendo a Esperanza la cocinera, vieron a la señorita Fernanda entrar y salir del granero múltiples veces durante la tarde. Siempre sola, siempre cuando usted no estaba cerca. Las fotografías mostraban el granero desde diferentes ángulos, tomadas por trabajadores con sus teléfonos celulares durante los preparativos. En una de ellas, apenas visible en el fondo, estaba la figura de Fernanda saliendo por la puerta lateral del edificio, llevando lo que parecía ser un recipiente pequeño en la mano. «¿Y sobre sus movimientos durante la fiesta?», preguntó Emiliano, aunque parte de él ya temía la respuesta. «Esa es la parte más preocupante. La señorita Fernanda desapareció aproximadamente 20 minutos antes de que comenzara el fuego. Le dijo a varias personas que iba al baño para retocarse el maquillaje, pero Esperanza la vio caminando hacia el granero por la puerta trasera de la cocina». Don Aurelio extrajo otra fotografía de la carpeta, esta tomada por uno de los invitados que había estado documentando la fiesta. En ella se veía claramente a Fernanda alejándose de la casa principal, dirigiéndose hacia la zona donde más tarde comenzaría el incendio. «Cuando el fuego comenzó», continuó el capataz, «ella apareció del lado opuesto de la propiedad, corriendo hacia el jardín principal como si acabara de darse cuenta de lo que estaba pasando. Pero si realmente hubiera estado en el baño de la casa, habría llegado desde una dirección completamente diferente». Emiliano estudió las fotografías con una sensación creciente de náusea. La mujer con la que había planeado casarse, a quien había abierto su hogar y su corazón, parecía haber orquestado deliberadamente una situación que podría haber costado la vida a su hijo. «Hay más», dijo don Aurelio suavemente. «Contraté a un investigador privado de Tuxtla para que revisara el historial financiero de la señorita Fernanda. Los resultados son iluminadores. El informe mostraba que Fernanda Villalobos había acumulado deudas significativas en los últimos 2 años, principalmente por su estilo de vida extravagante y algunas inversiones fallidas en proyectos inmobiliarios de la capital. Más perturbador aún, había hecho consultas detalladas sobre las leyes de herencia en Chiapas y había sido vista en las oficinas de al menos 3 abogados especializados en testamentos y sucesiones. También descubrimos algo interesante sobre su relación anterior», agregó don Aurelio. «Antes de conocerlo, estuvo comprometida con un empresario de Monterrey. Ese hombre murió en un accidente automovilístico 6 meses antes de que ella apareciera en su vida, y ella heredó una cantidad considerable de dinero que aparentemente gastó muy rápidamente. Las implicaciones eran tan siniestras que Emiliano se negó inicialmente a aceptarlas. Pero las evidencias se acumulaban como piedras, construyendo una imagen de una mujer que había hecho de la manipulación y la búsqueda de seguridad financiera a través de relaciones románticas una forma de vida. ¿Y qué hay del investigador que consultó sobre mis propios asuntos financieros?», preguntó, recordando la conversación que había tenido semanas antes del incendio con un detective privado de San Cristóbal. Don Aurelio sonrió grimamente. «Ese fue el contacto más revelador de todos. El licenciado Herrera me confirmó que la señorita Fernanda había estado haciendo sus propias investigaciones sobre usted durante meses. Quería conocer detalles sobre sus cuentas bancarias, sus propiedades y especialmente sobre qué pasaría con todo si algo le sucediera a usted. ¿Y sobre Nicolás?», preguntó específicamente sobre los arreglos de custodia. Al parecer estaba muy interesada en saber si tendría derechos legales sobre el niño como madrastra.
¿Y qué pasaría si usted no estuviera presente para tomar decisiones sobre su futuro? El cuadro que emergía era el de una mujer que había visto en Emiliano no un compañero de vida, sino una oportunidad financiera que debía ser asegurada lo más rápido posible. Y si algo le pasaba a él, ella estaría en una posición perfecta para controlar tanto la fortuna como el heredero. En ese momento, golpes suaves en la puerta interrumpieron sus oscuras reflexiones. «Señor Emiliano», llegó la voz de Marisol desde el otro lado, «la señorita Fernanda acaba de llegar y está preguntando por usted». Emiliano y don Aurelio intercambiaron miradas cargadas de significado antes de que el patrón respondiera. «Dígale que voy en un momento». Cuando los pasos de Marisol se alejaron, don Aurelio comenzó a guardar las evidencias en la carpeta. «Patrón, esto es suficiente para romper el compromiso y pedirle que se vaya. Incluso podríamos llevar evidencias a la policía». «No todavía», dijo Emiliano pensativamente. «Si confronto a Fernanda ahora, sin pruebas absolutas de que ella provocó el incendio, podría simplemente negar todo y desaparecer. Necesito que se sienta segura, que no sospeche que sabemos algo. Tal vez así cometa un error que nos dé las evidencias que necesitamos para asegurarle un proceso legal. Es sabio mantenerla cerca, especialmente con Nicolás en la casa. Marisol está siempre con Nicolás cuando yo no estoy. Y después de lo que hemos descubierto sobre su pasado como bombera, confío más en ella, para protegerlo que en cualquier guardia de seguridad que pudiéramos contratar». Media hora después, Emiliano se reunió con Fernanda en la sala principal, donde ella lo esperaba hojeando una revista de bodas y tomando café en tazas de porcelana china que había insistido en comprar para darle más elegancia a la casa. «Querido», dijo levantándose para besarlo en la mejilla, «he estado pensando en nuestra conversación sobre adelantar la boda. Mi organizadora de eventos dice que diciembre podría ser perfecto, especialmente después de todo lo que hemos pasado con el incendio». «Sobre eso», dijo Emiliano cuidadosamente, «he estado considerando que tal vez deberíamos esperar un poco más. Al menos hasta que terminen todas las investigaciones y reconstrucciones». Una sombra cruzó el rostro de Fernanda, tan sutil que alguien que no la estuviera observando cuidadosamente la habría perdido. «¿Investigaciones? Pensé que ya habían determinado que fue un problema eléctrico». «En realidad no. Los investigadores encontraron evidencia de que el incendio fue provocado intencionalmente. Esta vez la reacción fue más visible». Fernanda se puso pálida y su mano tembló ligeramente mientras bajaba la taza de café. «¿Intencionalmente? ¿Estás diciendo que alguien trató de quemar el granero deliberadamente?» «Eso es exactamente lo que estoy diciendo, lo que significa que alguien sabía que Nicolás podría estar en peligro y no le importó». Qué horrible», murmuró Fernanda, pero había algo forzado en su shock. «¿Tienen alguna idea de quién pudo haber sido?» «Los investigadores están trabajando en eso. También están revisando las actividades de todos los que estuvieron en la propiedad ese día, incluyendo los invitados y el personal». Emiliano observó cuidadosamente la reacción de Fernanda a esta información, notando cómo sus manos se cerraron ligeramente en puños y cómo evitó el contacto visual directo. «Bueno», dijo finalmente, con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, «espero que encuentren al culpable pronto. Es terrible pensar que alguien pudiera hacer algo tan malvado». «Fernanda», dijo Emiliano, decidiendo probar qué tan lejos podía presionarla, «¿recuerdas exactamente dónde estabas cuando comenzó el incendio?» «¿Dónde estaba?» «Bueno, estaba en el baño, retocándome el maquillaje. Ya te lo dije esa noche». «¿El baño de la casa principal?» Una pausa casi imperceptible. «Sí, por supuesto. ¿Dónde más?» «Es extraño porque Esperanza me mencionó que había notado que las luces del baño principal habían estado apagadas durante toda esa parte de la tarde». Fernanda se puso de pie abruptamente, caminando hacia la ventana como si necesitara aire fresco. «Tal vez usé uno de los baños de invitados. Honestamente, Emiliano, después del trauma de esa noche, algunos detalles están un poco borrosos en mi memoria». Era una respuesta razonable, pero había algo en su lenguaje corporal que sugería que estaba luchando por mantener la compostura. «Por supuesto», dijo Emiliano suavemente.
Es comprensible, ha sido difícil para todos nosotros. En ese momento, Nicolás entró corriendo a la sala, seguido por Marisol, quien llevaba en las manos un libro de cuentos colorido. «¡Papá!», exclamó el niño saltando hacia los brazos de Emiliano. «La nana Marisol me estaba leyendo sobre los quetzales. ¿Sabías que son las aves sagradas de nuestros ancestros mayas?» «¿En serio?», respondió Emiliano, abrazando a su hijo y notando cómo Marisol se quedaba discretamente cerca de la puerta, lista para llevarse a Nicolás si la conversación de adultos así lo requería. «Hola, tía Fernanda», dijo Nicolás, dirigiéndose hacia ella con la espontaneidad típica de los niños. Emiliano observó la reacción de Fernanda al abrazo del niño. En lugar de la respuesta cálida que esperaría de una futura madrastra, ella se tensó ligeramente y palmeó la espalda del niño de manera mecánica, como si estuviera cumpliendo con una obligación social. «Hola, pequeño», dijo con una sonrisa forzada. «¿Has estado comportándote bien?» «Sí. La nana Marisol dice que soy muy bueno ayudando en el jardín». «¿Verdad, nana Marisol?». Marisol sonrió genuinamente, una expresión que transformaba completamente su rostro, usualmente reservado. «Es el mejor ayudante que he tenido nunca. Sabe exactamente cómo cuidar las flores sin lastimar las raíces». La diferencia entre la interacción natural y amorosa entre Marisol y Nicolás y la forzada cortesía entre Fernanda y el niño era tan marcada que Emiliano se preguntó cómo había podido pasarla por alto durante tanto tiempo. «Nicolás», dijo Fernanda con una voz que intentaba ser alegre, «¿por qué no vas con Marisol a jugar afuera? Los adultos necesitamos hablar de cosas aburridas». El niño asintió obedientemente, pero antes de salir se volvió hacia Emiliano. «Papá, ¿podemos hacer una fogata esta noche para asar malvaviscos? La nana Marisol dice que conoce canciones que cantaban los antiguos mayas alrededor del fuego». Emiliano notó que Fernanda se puso rígida al mention del fuego, confirmando sus sospechas de que el trauma del incendio había afectado a la mujer que supuestamente había estado lejos de la escena cuando comenzó. «Claro, hijo. Después de la cena haremos una fogata pequeña y segura». Cuando Nicolás y Marisol se fueron, Fernanda se volvió hacia Emiliano con una expresión que él no había visto antes. Había algo calculador en sus ojos, como si estuviera evaluando qué tan mucho él sabía o sospechaba. «Emiliano», dijo finalmente, «siento que desde el incendio has estado distante. ¿Es porque estás preocupado por la investigación?» «Estoy preocupado por muchas cosas», respondió honestamente. «La seguridad de Nicolás, el futuro de la finca, asegurarme de que las personas en las que confío realmente merezcan esa confianza». «¿Las personas en las que confías?», repitió Fernanda, y algo en su tono se había vuelto más afilado. «¿Estás cuestionando tu confianza en mí?». Era el momento de la verdad, o al menos de una parte de ella. Emiliano decidió arriesgarse. «Fernanda, ¿hay algo que no me hayas contado sobre esa noche? Algo que tal vez pensaste que era insignificante, pero que podría ser importante para la investigación». Ella lo estudió cuidadosamente, como si estuviera tratando de leer sus verdaderas intenciones. «No hay nada, Emiliano. Te he contado todo lo que recuerdo». Pero sus ojos decían otra historia completamente diferente. La fogata esa noche fue pequeña y controlada, construida en el círculo de piedras que el abuelo de Emiliano había usado décadas atrás para las celebraciones familiares. Las llamas danzaban suavemente contra el cielo estrellado de Chiapas, mientras Nicolás sostenía un palo largo con un malvavisco perfectamente dorado, escuchando embelesado las historias que Marisol contaba sobre los antiguos guardianes del fuego maya. «Decían que el fuego era un regalo sagrado», narró Marisol con una voz que tenía la cadencia hipnótica de los cuentacuentos tradicionales. «Pero también era una responsabilidad. Quien conocía los secretos del fuego tenía el poder de proteger o destruir». Emiliano observaba desde una silla cercana, notando cómo las llamas proyectaban sombras danzantes sobre el rostro de Marisol, revelando una profundidad en sus facciones que hablaba de sabiduría ancestral y dolor vivido. Había algo en la forma en que ella miraba el fuego, no con el miedo que cabría esperar de alguien que había experimentado trauma relacionado con incendios, sino con una familiaridad respetuosa que sugería una relación compleja con el elemento.
Fernanda había declinado unirse a ellos, alegando que tenía llamadas importantes que hacer a la Ciudad de México, pero Emiliano había visto cómo evitaba mirar hacia la fogata desde las ventanas de la casa, como si incluso las llamas controladas le resultaran perturbadoras. ¿La nana Marisol también conocía a los guardianes del fuego?, preguntó Nicolás con la curiosidad inocente de los 5 años. Una sombra cruzó el rostro de Marisol tan rápidamente que solo alguien que la estuviera observando atentamente la habría notado. En cierto modo sí, respondió suavemente, pero esa es una historia para otra noche. Cuando Nicolás finalmente se quedó dormido en los brazos de Emiliano, Marisol se ofreció a llevarlo a su habitación. Mientras acomodaban al niño en su cama, decorada con murales de quetzales y ceibas que Marisol había pintado durante sus primeras semanas en la finca, Emiliano notó la ternura infinita con la que ella arropaba al pequeño y le susurraba una canción de cuna en tzotzil. «Marisol», dijo cuando salieron de la habitación del niño, «¿podríamos hablar? Hay algo que necesito entender». Ella asintió, siguiéndolo hasta la terraza donde la fogata aún brillaba suavemente en la distancia. El aire nocturno estaba perfumado con el aroma de las flores de café y el humo dulce de la leña de encino. «Durante las últimas semanas», comenzó Emiliano, «he estado pensando mucho sobre esa noche del incendio, sobre cómo usted reaccionó, sobre las habilidades que demostró, sobre la conexión que tiene con Nicolás». Marisol se sentó en el borde de una de las sillas de mimbre, manteniendo la postura alerta de alguien preparado para huir si la conversación se volvía demasiado personal. «Señor Emiliano, ya le expliqué que era bombera». «Sí, pero hay algo más, la forma en que Nicolás confía en usted, como si reconociera algo familiar, y la forma en que usted lo protege, que va más allá del deber profesional o incluso del cariño natural». Hizo una pausa estudiando su rostro en la luz tenue. «Había estado aquí antes, en esta finca». La pregunta la tomó desprevenida, y por un momento, toda su compostura cuidadosamente construida se desmoronó. «¿Por qué? ¿Por qué pregunta eso?» «Porque don Aurelio me mencionó algo interesante. Dice que cuando usted llegó aquí por primera vez, conocía la distribución de la casa mejor que alguien que nunca hubiera estado aquí antes. Y durante los preparativos para la fiesta, algunos trabajadores notaron que usted sabía exactamente dónde encontrar herramientas y suministros que no le habían mostrado». Marisol se puso de pie abruptamente, caminando hacia el borde de la terraza donde las bugambilias crecían en cascadas coloridas. «No debería estar haciendo estas preguntas. Marisol, por favor, no estoy tratando de hacerle daño. Pero después de todo lo que ha hecho por mi familia, creo que merece honestidad de mi parte, y yo merezco honestidad de la suya». Cuando ella se volvió, había lágrimas brillando en sus ojos bajo la luz de las estrellas. «¿Honestidad? ¿Está seguro de que quiere la verdad completa?» «Estoy seguro». Durante largo momento, ella luchó internamente con algo que obviamente había mantenido enterrado profundamente. Finalmente, respiró profundamente como si se estuviera preparando para saltar desde un acantilado. «Vine aquí por una razón específica», dijo con voz temblorosa. No fue casualidad que respondiera a su anuncio de trabajo o que tuviera referencias perfectas para cuidar a Nicolás. Emiliano sintió que algo se desplazaba en su pecho, una combinación de anticipación y temor por lo que estaba a punto de escuchar. «Hace 8 años», continuó Marisol, «yo tenía un hijo. Se llamaba Gael. Tenía el cabello negro rizado como Nicolás y los mismos ojos curiosos que siempre hacían preguntas sobre todo. La mención de un hijo pasado hizo que todo comenzara a encajar de manera dolorosa. ¿Qué pasó con él? Murió en un incendio en Tuxtla Gutiérrez, un edificio de apartamentos viejos donde vivíamos porque era lo único que podía pagar como madre soltera». Su voz se quebró, pero continuó. «Yo era bombera, dedicaba mi vida a salvar personas del fuego, pero no pude salvar a la persona más importante de mi vida. Marisol, lo siento mucho, no puedo imaginar». «Pero hay algo más», lo interrumpió, limpiándose las lágrimas. «Después de la pérdida de Gael caí en una depresión profunda. No podía trabajar, apenas podía funcionar. Fue durante ese tiempo que comencé a investigar todo sobre el incendio, tratando de entender por qué había pasado.
si había algo que pudiera haber hecho diferente. Se detuvo, como si lo siguiente fuera lo más difícil de decir. Fue entonces cuando descubrí que Gael no era solo mi hijo, también era hijo de usted. El mundo pareció detenerse alrededor de Emiliano. Las palabras resonaron en su mente como campanas distantes, demasiado importantes para procesarlas inmediatamente. ¿Qué está diciendo? Hace 9 años, usted trabajaba ocasionalmente en Tuxtla, supervisando las exportaciones de café. Yo estaba comenzando en el departamento de bomberos y nos conocimos en un café cerca del puerto donde usted tenía reuniones de negocios. Los recuerdos comenzaron a regresar como olas. Una mujer hermosa de ojos inteligentes y risa suave. Conversaciones largas sobre sueños y ambiciones. 3 meses de encuentros ocasionales cuando él visitaba la ciudad. Se había ido antes de saber que estaba embarazada. ¿Por qué no me lo dijo entonces? ¿Por qué no me buscó? Porque usted acababa de casarse. Vi las fotos en los periódicos sociales, la hermosa ceremonia, los planes de una vida perfecta. Su voz estaba llena de una tristeza antigua. No quería ser la complicación que arruinara su felicidad, así que decidí criar a Gael yo sola. Emiliano se sentó pesadamente en una silla, sintiendo como si el suelo se hubiera desplazado bajo sus pies. Había tenido otro hijo, un hijo que había vivido y muerto sin que él supiera de su existencia. Y vino aquí porque después de perder a Gael, descubrí que usted tenía otro hijo, Nicolás. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora. No podía salvar a mi propio hijo, pero tal vez podría proteger a su hermano. Tal vez podría asegurarme de que Nicolás nunca experimentara lo que pasó Gael. La revelación era abrumadora, pero también explicaba tanto: la conexión instantánea entre Marisol y Nicolás, la fiereza protectora que iba más allá del deber profesional, la familiaridad con la que el niño respondía a ella. ¿Nicolás sabe? No, por supuesto que no. Es solo un niño, pero hay algo en él. A veces cuando sonríe o cuando hace una pregunta curiosa sobre cómo funcionan las cosas, veo tanto de Gael que es como si mi hijo hubiera regresado de alguna manera. Emiliano se levantó y caminó hacia donde ella estaba, viendo por primera vez no solo a la empleada valiente o la mujer misteriosa, sino a la madre devastada que había transformado su dolor en propósito. Marisol, no puedo imaginar el dolor que ha estado cargando. Pero necesito que entienda algo. Si hubiera sabido sobre Gael, habría estado presente en su vida. Habría ayudado, habría sido su padre de la manera que merecía. Lo sé, susurró ella. Por eso nunca lo culpé. Solo quería que Nicolás estuviera seguro. Y por eso supo inmediatamente que algo estaba mal con Fernanda. Marisol asintió. Una madre reconoce a alguien que no ama genuinamente a los niños, y después de perder a Gael, desarrollé un instinto para detectar peligro. Fernanda. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Fernanda ve a Nicolás como un obstáculo para obtener lo que realmente quiere, que es mi dinero, y su control sobre él cuando usted ya no esté aquí para protegerlo. La conversación fue interrumpida por el sonido de pasos aproximándose. Fernanda apareció en la terraza, envuelta en una bata de seda elegante, con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más siniestro. «¿Qué están haciendo aquí afuera tan tarde?», preguntó, pero sus ojos se movían entre ellos como si estuviera evaluando la intimidad de la conversación que había interrumpido. «Estábamos hablando sobre medidas de seguridad adicionales», respondió Emiliano rápidamente, notando cómo Marisol había retrocedido inmediatamente a su postura de empleada sumisa. «Qué dedicados», dijo Fernanda, pero había un filo en su voz. «Marisol, ¿no deberías estar descansando? Mañana será un día largo con todas las preparaciones para la visita de mi familia desde México». Era la primera vez que Emiliano escuchaba sobre una visita de la familia de Fernanda, y la sorpresa debió mostrarse en su rostro. «Oh, ¿no te mencioné?», continuó Fernanda con una sonrisa que parecía demasiado amplia. «Mi hermano y mi cuñada van a venir a pasar el fin de semana. Quieren conocer la finca antes de la boda. Espero que no te moleste que haya hecho los arreglos». «No, por supuesto que no», dijo Emiliano, aunque algo en la timing de esta visita le parecía sospechoso. Después de que Fernanda regresara a la casa
y Marisol se dirigiera a su habitación en el ala de servicio, Emiliano se quedó solo en la terraza, procesando las revelaciones monumentales de la noche. Había descubierto que la mujer que había contratado para cuidar a su hijo era en realidad la madre de otro hijo que él nunca había conocido, y que su prometida probablemente había intentado matarlos a ambos. La ironía era devastadora. Había estado ciego a los peligros que lo rodeaban, mientras la persona que realmente se preocupaba por su familia había estado protegiendo silenciosamente a su hijo desde las sombras, pero ahora tenía que tomar decisiones que cambiarían todo. Y con la familia de Fernanda viniendo el fin de semana, tenía la sensación de que los eventos estaban siendo acelerados hacia un clímax que él necesitaba estar preparado para enfrentar. El hermano de Fernanda llegó a la finca Santa Elena en un Mercedes-Benz negro, que contrastaba dramáticamente con las camionetas utilitarias y los jeeps que normalmente transitaban por los caminos serpenteantes de las montañas chiapanecas. Roberto Villalobos era un hombre de 40 años, impecablemente vestido incluso para un fin de semana rural, con la misma sonrisa calculada de su hermana y ojos que evaluaban todo en términos de valor monetario. Su esposa, Mónica, era una mujer elegante que había pasado claramente años perfeccionando la apariencia de riqueza sofisticada, desde su cabello perfectamente ondulado hasta sus zapatos de diseñador que eran completamente inadecuados para caminar por una finca cafetalera. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Emiliano fue la forma en que ambos examinaban la propiedad, no como invitados admirando la belleza natural, sino como tasadores evaluando un inventario. ¡Hermana!, exclamó Roberto al abrazar a Fernanda en el patio principal, donde los había recibido junto con Emiliano y Nicolás. Este lugar es aún más impresionante de lo que describiste. Y el futuro cuñado, añadió, estrechando vigorosamente la mano de Emiliano. Un placer conocer finalmente al hombre que ha conquistado el corazón de nuestra Fernanda. Había algo en la forma en que dijo futuro cuñado que hizo que Emiliano se sintiera como si estuviera siendo evaluado para un papel en una obra de teatro que aún no comprendía completamente. Nicolás, con la honestidad brutal de los niños, se escondió detrás de las piernas de Emiliano cuando los visitantes trataron de saludarlo, susurrando lo suficientemente alto para que todos escucharan. «Papá, ¿por qué sonríen tanto si acabamos de conocerlos?» La observación provocó risas forzadas de los adultos, pero Emiliano notó que Marisol, que se había mantenido discretamente en el fondo durante las presentaciones, asintió ligeramente como si el instinto del niño hubiera confirmado sus propias sospechas. «Nicolás», dijo Fernanda con una voz que intentaba ser dulce pero sonaba tensa, «estos son mis familiares. Van a ser tu nueva familia también después de la boda». «Yo ya tengo familia», respondió el niño con la lógica simple de los 5 años. «Tengo a papá y a la nana Marisol». Roberto intercambió una mirada significativa con Fernanda antes de agacharse al nivel de Nicolás. «Por supuesto que sí, pequeño. Solo vamos a ser familia adicional. Y las familias grandes son mejores, ¿no te parece?» Mientras los visitantes se instalaban en las habitaciones de huéspedes que Marisol había preparado meticulosamente, Emiliano aprovechó para observar sus interacciones. Había una familiaridad entre Roberto y Fernanda que iba más allá del cariño fraternal típico. Hablaban en códigos, se comunicaban con miradas y parecían tener un plan preestablecido para cada situación. La primera cena juntos reveló aún más sobre las verdaderas intenciones de la visita. Mientras Marisol servía el mole oaxaqueño que había estado preparando durante horas, Roberto comenzó a hacer preguntas aparentemente casuales sobre los aspectos financieros de la finca. «Emiliano, hermano», dijo saboreando el vino tinto que habían traído de la capital, «Fernanda me ha contado sobre lo exitoso que ha sido el negocio del café. Debe ser gratificante construir algo tan sólido para dejarle a la siguiente generación». «La finca ha estado en mi familia por 3 generaciones», respondió Emiliano cuidadosamente. «Espero que continúe por muchas más». Por supuesto. Aunque en estos tiempos de cambio económico, debe ser inteligente diversificar inversiones, ¿no?»,
Nosotros hemos estado explorando oportunidades en bienes raíces en la Riviera Maya. Muy lucrativo. Mónica se unió a la conversación con lo que parecía ser sincronización ensayada. Sí, Roberto tiene muy buen ojo para las inversiones. De hecho, acabamos de cerrar un proyecto hotelero que va a generar retornos increíbles. Emiliano notó que Fernanda asentía entusiasmadamente a cada comentario de su hermano, como si estuviera siguiendo un guión. Roberto siempre ha sido el genio financiero de la familia. Estoy segura de que podría ayudarnos a hacer crecer aún más los recursos de la finca. La conversación se sintió como una propuesta de negocios disfrazada de charla familiar, y Emiliano comenzó a comprender que la visita no era solo social. Había algo más grande en juego. Es interesante, dijo finalmente, pero nosotros hemos tenido éxito manteniendo el enfoque en lo que conocemos mejor, el café de altura. No soy muy aventurero con las inversiones. Una sombra de frustración cruzó el rostro de Roberto, tan rápida que casi pasó desapercibida. Bueno, tal vez después de la boda, cuando seamos oficialmente familia, podamos explorar algunas oportunidades juntos. Después de la cena, mientras los invitados descansaban en la sala principal, Emiliano fue a buscar a Nicolás para el ritual nocturno de leerle un cuento antes de dormir. Encontró al niño en la cocina con Marisol, ayudándola a lavar los platos, mientras ella le contaba historias sobre las constelaciones que podían ver desde las montañas de Chiapas. «Papá», dijo Nicolás cuando vio a su padre, «los amigos de la tía Fernanda se van a quedar mucho tiempo». «Solo el fin de semana, hijo». «¿Por qué preguntas?» «Porque hablan mucho de dinero y me hacen sentir raro. Como cuando alguien quiere algo pero no dice qué es». La perspicacia del niño sorprendió a Emiliano, pero fue la expresión en el rostro de Marisol lo que realmente le llamó la atención. Había una tensión en sus facciones que sugería que había escuchado o visto algo que la preocupaba. «Marisol», dijo cuando Nicolás fue al baño a cepillarse los dientes, «¿está todo bien?» La noto un poco nerviosa desde que llegaron los invitados. Ella dudó, claramente debatiéndose sobre cuánto compartir. «Señor Emiliano, no quiero sonar paranoica, pero he notado algunas cosas extrañas. Como que el señor Roberto ha estado tomando fotografías de la casa cuando cree que nadie está viendo. No fotografías casuales como las que tomaría un turista, sino imágenes específicas de las ventanas, las puertas, los sistemas de seguridad». Un frío familiar se instaló en el estómago de Emiliano. «¿Está segura?» Y la señora Mónica ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre los horarios de Nicolás, cuándo duerme, dónde juega, si alguna vez se queda solo. Cuando le pregunté por qué estaba interesada, dijo que solo quería saber cómo sería la rutina familiar después de la boda. Las piezas de un rompecabezas siniestro comenzaron a encajar en la mente de Emiliano. La visita sorpresa, las preguntas sobre finanzas, las fotografías secretas, el interés en los horarios de Nicolás. Todo apuntaba a algo mucho más elaborado que una simple visita familiar. «Marisol, necesito que mantenga a Nicolás especialmente cerca durante el resto del fin de semana. No lo deje solo ni por un momento». «Por supuesto». «Pero, señor Emiliano, creo que también debería saber que escuché parte de una conversación telefónica que tuvo la señorita Fernanda esta tarde». «¿Qué conversación?» «Estaba hablando con alguien sobre fechas y cronogramas. Mencionó específicamente acelerar el proceso y algo sobre asegurar el acceso antes de que él sospeche algo más». La realización golpeó a Emiliano como un mazo. No solo estaban planeando casarse con él por su dinero, sino que tenían un plan específico para obtener control total de sus activos, probablemente eliminándolo de la ecuación de alguna manera. Esa noche, después de acostar a Nicolás con Marisol vigilando discretamente desde una silla cerca de la cama del niño, Emiliano se dirigió a su estudio, donde encontró a Roberto, esperándolo con una sonrisa que ahora le parecía completamente depredadora. «Emiliano, hermano, esperaba poder hablar contigo en privado. Hay algo que Fernanda y yo queremos discutir contigo». «¿Sobre qué?» «Bueno», Roberto se sirvió un whisky del bar del estudio sin ser invitado. «Sabemos que has estado estresado desde el incendio. Debe ser terrible pensar que alguien quiso hacer daño a tu propiedad, posiblemente a tu hijo.
Había algo en la forma en que dijo posiblemente a tu hijo que hizo que Emiliano sintiera un escalofrío. Fernanda está especialmente preocupada por la seguridad, continuó Roberto. De hecho, hemos estado pensando que tal vez sería mejor si aceleramos ciertos arreglos legales. ¿Qué tipo de arreglos legales? Bueno, una vez que te cases con Fernanda, ella automáticamente tendrá ciertos derechos sobre Nicolás como madrastra. Pero dado el peligro que parecen enfrentar aquí, tal vez sería prudente establecer un fideicomiso que garantice que, si algo te pasara, tanto la finca como Nicolás estarían completamente protegidos bajo la supervisión de Fernanda. La propuesta era tan audaz que Emiliano casi no podía creer que la estuvieran haciendo abiertamente. Roberto, aprecio la preocupación, pero ya tengo todos los arreglos legales necesarios para proteger a Nicolás. Ah, pero esos arreglos fueron hechos antes del incendio, antes de que supieras que alguien podría estar tratando de lastimarte deliberadamente. Las circunstancias han cambiado. ¿Y ustedes creen que adelantar la boda y cambiar mis testamentos va a hacernos más seguros? Roberto se inclinó hacia adelante con una intensidad que hizo que sus verdaderas intenciones fueran imposibles de ignorar. Hermano, seamos realistas. Alguien trató de quemar tu granero. ¿Qué pasa si la próxima vez apuntan a la casa principal? ¿Qué pasa si algo te sucede a ti? ¿Quieres que Nicolás quede sin protección? Nicolás no quedará sin protección. Tengo familia, tengo empleados leales. Como la nana. La sonrisa de Roberto se volvió más fría. Emiliano, no conoces realmente a esa mujer. Fernanda ha estado investigando un poco y resulta que Marisol Méndez tiene un pasado complicado. ¿Qué tipo de pasado complicado? Bueno, para empezar, mintió en su solicitud de empleo. Dijeron que las referencias de su trabajo anterior no son completamente exactas. Y hay algunas inconsistencias en su historia sobre por qué dejó de ser bombera. Emiliano sintió un flash de ira. No solo estaban tratando de manipularlo, sino que ahora estaban atacando a Marisol, la única persona en quien confiaba completamente. Roberto, agradezco tu preocupación, pero mis decisiones sobre Nicolás, sobre la finca y sobre mi personal son mías. Por supuesto, dijo Roberto, levantando las manos en un gesto aparentemente pacificador. Solo queremos ayudar. De hecho, trajimos algunos documentos que nuestro abogado preparó, solo como una precaución. Podrías revisarlos, tal vez firmar algunos elementos básicos para protegerte. No voy a firmar nada esta noche. La temperatura en la habitación pareció bajar varios grados. Roberto bebió lentamente de su whisky, estudiando a Emiliano con ojos que habían perdido toda pretensión de calidez familiar. Emiliano, espero que no estés siendo poco cooperativo. Fernanda se sentiría muy herida si pensara que no confías en su familia. La amenaza velada era imposible de pasar por alto. Emiliano se levantó, indicando que la conversación había terminado. Es tarde, Roberto. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en la mañana, cuando todos hayamos descansado. Después de que Roberto se fuera, Emiliano se dirigió rápidamente a la habitación de Nicolás, donde encontró a Marisol aún sentada en la silla junto a la cama, vigilante como un guardián en la noche. ¿Todo bien?, susurró ella. No, respondió él honestamente. Creo que mañana va a ser un día muy difícil. Lo que no sabía era que Roberto ya había enviado un mensaje de texto a alguien en la Ciudad de México confirmando que el objetivo se está resistiendo y que necesitarían implementar el plan B más pronto de lo esperado. La madrugada del sábado llegó con una neblina espesa que envolvía la finca Santa Elena como un presagio silencioso. Emiliano no había podido dormir después de su conversación con Roberto y se encontraba en la cocina antes del amanecer, preparando café mientras observaba las sombras moverse entre los cafetos a través de la ventana. El aroma del café recién molido se mezclaba con la humedad matutina característica de las montañas chiapanecas, pero incluso esa familiaridad reconfortante no podía calmar la tensión que sentía creciendo en su pecho. Marisol apareció silenciosamente en la cocina, ya vestida y alerta a pesar de la hora temprana. Había algo diferente en su postura esa mañana, una determinación que reemplazaba su usual reserva. Llevaba en la mano un sobre manila que colocó cuidadosamente sobre la mesa de la cocina.
Señor Emiliano, dijo en voz baja, hay algo que debe ver antes de que despierten los invitados. Él abrió el sobre y encontró fotografías que habían sido tomadas durante la noche, aparentemente con una cámara de larga distancia. Las imágenes mostraban a Roberto en el jardín trasero, examinando las ventanas de la casa con una linterna pequeña, y a Mónica tomando medidas de las puertas y ventanas con una cinta métrica. ¿Cómo obtuvo estas fotografías?, preguntó Emiliano, aunque una parte de él ya sospechaba la respuesta. Señor Emiliano, hay algo sobre mí que no le he contado completamente. Después de la pérdida de Gael, no solo dejé de ser bombera. También trabajé durante un tiempo como investigadora privada, especializándome en casos de fraude y manipulación financiera. La revelación lo sorprendió, pero también explicaba muchas de las habilidades que había demostrado desde su llegada a la finca. Por eso supo inmediatamente que algo estaba mal con Fernanda. En parte sí, pero también porque reconocí el patrón. Durante mi tiempo como investigadora, trabajé en 3 casos similares, mujeres que se acercaban a hombres adinerados viudos o divorciados, especialmente aquellos con hijos pequeños, y orquestaban situaciones para eliminar tanto al padre como a cualquier obstáculo para heredar. Emiliano sintió que el aire se volvía más denso alrededor de él. ¿Está diciendo que han hecho esto antes? Ayer por la noche, mientras ustedes cenaban, hice algunas llamadas a contactos en la Ciudad de México. Roberto y Mónica Villalobos han estado involucrados en al menos 2 casos sospechosos durante los últimos 5 años. En ambos casos, hombres adinerados con hijos pequeños murieron en accidentes poco después de casarse con mujeres de la familia Villalobos. Las fotografías mostraban claramente que los hermanos estaban planeando un reconocimiento detallado de la propiedad, posiblemente para un plan más elaborado que una simple manipulación financiera. Hay más, continuó Marisol, sacando otro set de documentos del sobre. Conseguí acceso a los registros financieros de Fernanda. Ella no solo tiene deudas grandes, sino que ha estado pagando a alguien llamado el técnico durante los últimos 6 meses. Mis contactos en la policía de Tuxtla conocen ese nombre. Es un especialista en hacer que los accidentes parezcan naturales. La realización de que no solo su dinero estaba en peligro, sino potencialmente su vida y la de Nicolás, hizo que Emiliano sintiera una mezcla de ira fría y determinación férrea. ¿Qué sugiere que hagamos? Tengo un plan, pero va a requerir que confíe en mí completamente, incluso si lo que ve parece contradecir esa confianza. Antes de que pudiera responder, pasos en el corredor anunciaron la llegada de Fernanda, quien apareció en la cocina vestida con una bata de seda elegante y una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Buenos días, queridos», dijo con una alegría forzada. «¿Qué están haciendo levantados tan temprano?» «Café temprano», respondió Emiliano casualmente, notando cómo Marisol había hecho desaparecer discretamente el sobre y había retomado su postura de empleada sumisa. «¿Durmió bien?» «Wonderfully, gracias. Aunque estuve pensando toda la noche sobre nuestra conversación de ayer. Creo que Roberto tiene razón sobre acelerar algunos de los arreglos legales. De hecho», se acercó y tomó la mano de Emiliano, «he estado pensando que tal vez deberíamos casarnos este fin de semana». La propuesta era tan abrupta que Emiliano casi derramó su café. «¿Este fin de semana?» «Fernanda, eso es imposible. No tenemos licencias, no hay preparativos. Pero Roberto conoce a un juez en San Cristóbal que podría hacer una ceremonia civil privada. Y después podemos tener la celebración grande más adelante. Después de todo lo que hemos pasado con el incendio, siento que la vida es demasiado frágil para esperar». Había una urgencia desesperada en su voz que confirmó las sospechas de Emiliano sobre el cronograma acelerado de sus planes. «Fernanda, aprecio el sentimiento, pero una decisión tan importante necesita más consideración». Una sombra de frustración cruzó su rostro antes de que pudiera controlarla. «Que Emiliano, a veces siento que no entiendes lo mucho que te amo, lo mucho que quiero proteger a nuestra familia». «¿Nuestra familia?» «Bueno, sí, tú, yo y Nicolás. Aunque», agregó con una mirada hacia Marisol, «creo que una vez que estemos casados, debería considerar algunos cambios en el personal doméstico». Era una amenaza apenas velada, y Emiliano vio cómo Marisol se tensó ligeramente, aunque mantuvo la cabeza baja.
¿Qué tipo de cambios? Bueno, una nueva esposa generalmente prefiere elegir su propio personal. Y después de todo, Marisol es solo temporal, ¿verdad? Estoy segura de que debe tener otros planes para su futuro. En ese momento, Roberto apareció en la cocina, ya completamente vestido a pesar de la hora temprana, con una energía nerviosa que contrastaba con su compostura cuidadosamente construida de la noche anterior. «Buenos días, familia», exclamó con entusiasmo exagerado. «¿Ya le contaste a Emiliano sobre nuestra pequeña sorpresa?» «¿Qué sorpresa?», preguntó Emiliano, sintiendo que el control de la situación se le escapaba cada vez más. «Bueno», dijo Fernanda, intercambiando una mirada significativa con su hermano. «Roberto trajo algunos documentos que necesitas firmar. Nada complicado, solo algunos papeles para asegurar que si decidimos casarnos pronto, todo esté legalmente arreglado». Roberto extrajo una carpeta de cuero caro y la colocó sobre la mesa de la cocina. «Son formularios básicos de matrimonio civil y algunos documentos de fideicomiso que garantizarán la protección de Nicolás. Mi abogado los preparó específicamente para casos como el tuyo, donde hay activos considerables y un menor involucrado». Emiliano no tocó la carpeta. «Roberto, ya te dije anoche que no voy a firmar nada sin revisarlo con mi propio abogado». «Pero, hermano», la voz de Roberto adquirió un tono ligeramente amenazador, «el juez solo está disponible hoy. Si perdemos esta oportunidad, tendríamos que esperar semanas, tal vez meses». «¿Y por qué exactamente es tan urgente?». Fernanda se acercó más, poniendo una mano en su brazo con una presión que parecía más posesiva que cariñosa. «Porque después del incendio me di cuenta de lo vulnerable que eres aquí solo. Si algo te pasara...». «¿Cómo qué?». «Bueno», intervino Roberto, «accidentes, problemas con trabajadores descontentos. Tal vez quien provocó el incendio podría intentar algo más serio la próxima vez». La amenaza implícita era clara: firmar los documentos o enfrentar consecuencias más graves. En ese momento, Nicolás entró a la cocina frotándose los ojos, con el cabello revuelto por el sueño y arrastrando su oso de peluche favorito. «Buenos días, papá». «Buenos días, Nana Marisol», dijo con la voz ronca de los niños recién despertados, ignorando completamente a los hermanos Villalobos. «Buenos días, pequeño príncipe», respondió Marisol con una sonrisa genuina, acercándose para ayudarlo a subirse a una de las sillas altas de la cocina. «¿Podemos hacer hot cakes hoy?», preguntó Nicolás. «Los que tienen forma de quetzales». «Por supuesto», dijo Marisol, pero Emiliano notó que sus ojos se mantuvieron alertas, observando cada movimiento de los visitantes. Fernanda se acercó a Nicolás con una sonrisa forzada. «Buenos días, cariño. ¿Sabes qué? Tal vez después del desayuno podrías jugar en tu habitación mientras los adultos hablamos de cosas importantes». «No quiero jugar solo», respondió Nicolás con honestidad típica de los niños. «Quiero quedarme con la nana Marisol». «Bueno, tal vez la nana Marisol esté ocupada con otras cosas hoy». La tensión en la voz de Fernanda fue evidente, y Nicolás, con la intuición aguda de los niños pequeños, se acercó más a Marisol. «No», dijo firmemente. «La nana Marisol siempre está conmigo». Roberto se aclaró la garganta. «Emiliano, tal vez deberíamos hablar en privado sobre los documentos mientras las damas preparan el desayuno». «En realidad», dijo Emiliano, tomando una decisión que había estado formándose durante toda la conversación, «creo que es hora de que toda la familia escuche algunas verdades importantes». Se dirigió hacia Marisol, quien asintió casi imperceptiblemente, y luego se volvió hacia los hermanos Villalobos con una expresión que había endurecido considerablemente. «Roberto, Fernanda, he estado investigando algunas cosas durante las últimas semanas, y creo que es hora de que tengamos una conversación completamente honesta». La temperatura en la cocina pareció bajar varios grados. Fernanda y Roberto intercambiaron miradas rápidas que confirmaron que sabían que su tiempo se había agotado. «No sé de qué estás hablando», dijo Fernanda, pero su voz había perdido toda la calidez artificial. «Estoy hablando del incendio que provocaste», dijo Emiliano con calma mortal. «Estoy hablando de los investigadores privados que contrataste para evaluar mis finanzas. Estoy hablando del técnico al que has estado pagando durante meses». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo.
Nicolás, sintiendo la tensión aunque sin entender completamente qué estaba pasando, se aferró más estrechamente a Marisol. Roberto fue el primero en recuperar la compostura, sonriendo de una manera que ya no tenía ninguna pretensión de calidez familiar. Emiliano, hermano, creo que alguien te ha estado llenando la cabeza con ideas paranoicas. Tal vez, dirigió una mirada venenosa hacia Marisol, alguien que tiene sus propias motivaciones para causar problemas entre tú y Fernanda. ¿Te refieres a Marisol? La mujer que arriesgó su vida para salvar a mi hijo de las llamas que tu hermana provocó. ¿La mujer que mintió sobre su identidad y sus calificaciones? Contraatacó Fernanda. La mujer que ha estado espiando tu vida privada y manipulando tus emociones. Emiliano sintió una ola de ira protectora hacia Marisol, pero ella le hizo una señal casi imperceptible con los ojos que le indicó que esperara. Señor Emiliano, dijo Marisol con voz clara y firme, creo que es tiempo de que estos señores sepan exactamente quién soy y por qué estoy aquí. Se enderezó, y por primera vez desde que la conocía, Emiliano vio a la mujer fuerte y decidida que había sido antes de que el dolor la obligara a esconderse en las sombras. Soy Marisol Méndez, exbombera del departamento de Tuxtla Gutiérrez, exinvestigadora privada especializada en fraudes matrimoniales y madre de Gael Méndez Domínguez, quien era hijo de Emiliano Domínguez. La revelación cayó sobre la habitación como una bomba. Fernanda se puso pálida. Roberto retrocedió un paso, y Nicolás miró entre los adultos con confusión evidente. «¿Qué está diciendo?», murmuró Fernanda. «Estoy diciendo que no soy solo la nana de Nicolás. Soy la madre de su hermano mayor, quien murió en un incendio hace 2 años, y estoy diciendo que he estado documentando cada uno de sus movimientos, cada conversación, cada plan que han hecho para hacerse con la fortuna de Emiliano». Marisol extrajo un pequeño dispositivo de grabación de su delantal, incluyendo la conversación de anoche, donde Roberto admitió haber contratado a alguien para acelerar el proceso si Emiliano no cooperaba voluntariamente. La habitación se sumió en un silencio absoluto, roto solo por la respiración acelerada de Fernanda y el sonido distante de pájaros cantando en el jardín. Roberto fue el primero en actuar, moviéndose rápidamente hacia la puerta trasera de la cocina, pero encontró su camino bloqueado por don Aurelio y 2 trabajadores de la finca que aparentemente habían estado esperando la señal. «Don Roberto», dijo el capataz con cortesía glacial, «el patrón nos pidió que nos aseguráramos de que nadie saliera de la casa hasta que llegue la policía». «¿La policía?», gritó Fernanda, toda pretensión de compostura finalmente desaparecida. «Emiliano, esto es ridículo. Estás destruyendo nuestro amor por las mentiras de una mujer inestable». «El amor», dijo Emiliano con una calma que sorprendió incluso a él mismo, «no incluye intentar asesinar al hijo de la persona que supuestamente amas, y no incluye planear la eliminación de esa persona para heredar su fortuna». En el caos que siguió, con Fernanda gritando acusaciones incoherentes y Roberto tratando desesperadamente de encontrar una salida, Nicolás se aferró a Marisol y susurró la pregunta que había estado formándose en su mente pequeña durante toda la conversación. «Nana Marisol, ¿tuviste un niño como yo?». Ella se arrodilló a su nivel, con lágrimas brillando en sus ojos, pero con una sonrisa que era pura y verdadera. «Sí, mi pequeño príncipe, tuve un niño muy especial que se parecía mucho a ti, y aunque ya no está conmigo, cuidarte a ti es como cuidar de él otra vez». «¿Y eso significa que somos como familia?». Emiliano se acercó y puso una mano en el hombro de cada uno. «Sí, Nicolás, eso significa exactamente eso». Las sirenas comenzaron a escucharse a la distancia, acercándose por el camino serpenteante desde San Cristóbal de las Casas, trayendo justicia a la finca Santa Elena y cerrando finalmente un capítulo de engaño y peligro que había amenazado con destruir lo que realmente importaba, la familia que habían encontrado el uno en el otro. 3 meses después del arrestamiento de Fernanda y Roberto Villalobos, la finca Santa Elena había encontrado una paz que Emiliano no había experimentado en años. El granero había sido reconstruido con medidas de seguridad modernas, pero más importante aún,
La casa principal había sido transformada de un lugar de secretos y peligros ocultos en un verdadero hogar, donde la honestidad y el amor auténtico podían finalmente florecer sin máscaras ni mentiras. La investigación policial había revelado la extensión completa del plan orquestado por los hermanos Villalobos. Fernanda había sido declarada culpable de intento de asesinato e incendio provocado, mientras que Roberto enfrentaba cargos por conspiración y fraude. El famoso técnico que habían contratado resultó ser un hombre con historial de hacer que los accidentes parecieran naturales, y su testimonio a cambio de una sentencia reducida había proporcionado evidencia suficiente para asegurar que los hermanos pasarían muchos años en prisión. Durante las primeras semanas después de los arrestos, Nicolás había hecho preguntas constantes sobre por qué la tía Fernanda ya no vendría a visitarlos. Emiliano y Marisol habían trabajado juntos para explicarle en términos que un niño de 5 años pudiera entender que algunas personas actúan de maneras que lastiman a otros, y que a veces los adultos tienen que proteger a las familias de esas personas. Pero la conversación más difícil había llegado cuando Nicolás, con la persistencia curiosa típica de los niños, había preguntado directamente sobre Gael y qué significaba que él y el niño que había vivido con Marisol fueran hermanos. Era una tarde de diciembre, con el aire fresco de las montañas perfumado por las flores de café y el humo dulce de la leña encendida en la chimenea de la sala principal. Nicolás estaba sentado entre Emiliano y Marisol en el sofá grande, rodeado de libros de cuentos y dibujos que había hecho durante la semana. «Papá», había dicho mientras coloreaba cuidadosamente un dibujo de 2 niños jugando bajo un árbol de café, «¿puedes contarme más sobre mi hermano Gael?» Emiliano había intercambiado una mirada con Marisol, y habían decidido juntos que Nicolás merecía conocer la verdad apropiada para su edad. «Gael era un niño muy especial», comenzó Marisol con voz suave pero firme. «Tenía cabello rizado como el tuyo, y le encantaba hacer preguntas sobre todo, igual que a ti. Era muy valiente y muy bondadoso». «¿Y era realmente mi hermano?» «Sí», confirmó Emiliano, pasando un brazo alrededor de ambos. «Gael era tu hermano mayor. Yo no sabía que existía hasta hace poco tiempo, pero él habría estado muy orgulloso de ti. ¿Por qué no está aquí con nosotros?» «Porque a veces pasan cosas tristes en el mundo», explicó Marisol, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Gael tuvo un accidente y ya no puede estar aquí físicamente. Pero en cierto modo, está con nosotros cada día porque la nana Marisol lo ama mucho, y ese amor también incluye amarte a ti». Nicolás había contemplado esto con la seriedad profunda que a veces muestran los niños cuando procesan conceptos importantes. «¿Eso significa que la nana Marisol es como mi mamá también?» La pregunta había llenado el corazón de Emiliano con una calidez que no sabía que era posible experimentar. Miró a Marisol, viendo las lágrimas que brillaban en sus ojos oscuros, y realizó que en algún momento durante los meses de crisis y revelaciones había dejado de ver a esta mujer extraordinaria como la empleada que había contratado para cuidar a su hijo. En cambio, había comenzado a amarla de la manera profunda y completa que solo es posible cuando conoces verdaderamente el alma de otra persona. Su valentía silenciosa, su dedicación absoluta a proteger a Nicolás, la forma en que había transformado su propio dolor en fortaleza para otros, todo había creado sentimientos que trascendían gratitud o respeto. «¿Te gustaría que la nana Marisol fuera como tu mamá?», había preguntado Emiliano suavemente. «Sí», había exclamado Nicolás sin vacilar, «porque ella me cuida como las mamás cuidan a sus niños, y me enseña cosas importantes, y siempre me protege». Esa noche, después de acostar a Nicolás con una historia nueva sobre 2 hermanos que se cuidaban mutuamente desde diferentes lugares, Emiliano y Marisol se habían sentado en la terraza trasera, donde meses antes habían compartido sus primeras verdades importantes. «Marisol», había comenzado él tomando sus manos entre las suyas, «durante estos meses he llegado a comprender muchas cosas sobre lo que realmente significa el amor, la familia y la confianza». Ella había escuchado en silencio, con esa atención completa que le daba a todo lo que consideraba importante. «Cuando vine aquí»,
había continuado ella suavemente, pensé que solo estaba buscando una forma de honrar la memoria de Gael protegiendo a su hermano. No esperaba encontrar una familia que me diera un propósito nuevo para vivir. Y ahora sé que Gael me guió hasta ustedes por una razón. No solo para proteger a Nicolás, sino para que todos nosotros pudiéramos sanar juntos. Habían permanecido sentados en silencio durante largo tiempo, observando las luciérnagas danzar entre los cafetos, mientras el aroma de las flores nocturnas llenaba el aire con la promesa de nuevos comienzos. Ahora, en esta tarde de marzo, cuando las primeras lluvias de primavera habían comenzado a despertar la tierra para una nueva temporada de crecimiento, Emiliano estaba parado en la misma terraza, observando a Nicolás y Marisol plantar nuevas flores en el jardín que habían diseñado juntos. Era un jardín especial, con un pequeño espacio dedicado a la memoria de Gael, donde habían plantado un árbol de ceiba joven que crecería durante décadas, proporcionando sombra y belleza para las generaciones futuras. ¡Papá!, gritó Nicolás desde el jardín, con las manos cubiertas de tierra húmeda y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Ven a ayudarnos a plantar las flores que le gustarían a Gael». Emiliano se dirigió hacia ellos, notando cómo Marisol sonreía mientras enseñaba a Nicolás la profundidad correcta para cada tipo de semilla. Había algo mágico en la forma en que trabajaban juntos. Una sincronización natural que hablaba de amor genuino y propósito compartido. «¿Qué están plantando hoy?», preguntó, arrodillándose junto a ellos en la tierra fértil. «Cempasúchil para recordar a Gael», respondió Nicolás seriamente. «Y rosas blancas porque a la mamá Marisol le gustan». La palabra mamá había comenzado a aparecer naturalmente en el vocabulario de Nicolás durante las últimas semanas, y cada vez que la escuchaba, Marisol sonreía con una felicidad que transformaba completamente su rostro. «Y también», agregó Marisol señalando hacia una sección especial del jardín, «estamos plantando un área de hierbas medicinales que Gael habría disfrutado estudiar. Era muy curioso sobre cómo las plantas podían ayudar a las personas». Mientras trabajaban juntos en el jardín, con las manos hundiéndose en la tierra oscura y rica que había nutrido generaciones de plantas en esta finca, Emiliano reflexionaba sobre el viaje extraordinario que los había llevado hasta este momento. El incendio que había amenazado con destruir todo lo que valoraba había resultado ser, paradójicamente, el evento que había revelado las verdades más importantes de su vida. Había perdido a una prometida que nunca lo había amado realmente, pero había ganado una familia verdadera construida sobre bases de honestidad, sacrificio mutuo y amor auténtico. «Emiliano», dijo Marisol esa noche, mientras preparaban la cena juntos en la cocina que se había convertido en el corazón cálido de su hogar, «hay algo que he estado queriendo decirte». «¿Qué es?». Gael habría amado a Nicolás inmediatamente. Habrían sido los mejores hermanos, cuidándose y protegiéndose mutuamente. Estoy seguro de eso. Y creo que, de alguna manera, Gael está cuidando de Nicolás a través de ti. Ella sonrió, pero había algo más en su expresión. También creo que Gael habría querido que su papá y su mamá se dieran la oportunidad de ser felices juntos. Era la primera vez que había sugerido directamente que su relación podría evolucionar más allá del cuidado compartido de Nicolás, y Emiliano sintió que su corazón se aceleraba. «Marisol», dijo, tomando sus manos y notando cómo encajaban perfectamente en las suyas, «he estado pensando exactamente lo mismo. No solo porque Nicolás necesita una madre que lo ame incondicionalmente, que ya tiene en ti, sino porque yo necesito una compañera que entienda lo que realmente significa la familia. ¿Estás seguro? Después de todo lo que pasaste con Fernanda, estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida. Lo que tuve con Fernanda fue una ilusión construida sobre mentiras y manipulación. Lo que tenemos nosotros es real, construido sobre verdad, sacrificio y amor que ha sido probado por las circunstancias más difíciles. Esa noche, después de que Nicolás se durmiera con una nueva historia sobre 3 personas que se habían convertido en familia a través de la valentía y el amor, Emiliano y Marisol se sentaron en la sala principal planeando un futuro que honraría tanto el pasado que habían perdido como el presente que habían encontrado juntos.
Decidieron casarse en una ceremonia pequeña e íntima en la finca, con solo las personas que realmente importaban: don Aurelio y los trabajadores que se habían convertido en familia extendida, algunos amigos cercanos de San Cristóbal y principalmente Nicolás como el padrino de honor que bendeciría oficialmente su nueva familia. 3 meses después, en una tarde dorada de junio, cuando los cafetos estaban cargados de frutos rojos maduros y el jardín de memoria florecía en todo su esplendor, Marisol y Emiliano se casaron bajo el árbol de ceiba que habían plantado en honor de Gael. Nicolás, radiante en su traje pequeño de lino blanco, llevó los anillos en una almohada que él mismo había decorado con flores del jardín. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si había alguien que quisiera objetar la unión, Nicolás había levantado la mano y declarado solemnemente: «Yo creo que mi hermano Gael está muy contento». La risa amorosa que había seguido había llenado la tarde con una alegría que se sentía como bendición directa del cielo. Ahora, 6 meses después de la boda, la finca Santa Elena había encontrado un ritmo de vida que combinaba trabajo productivo con amor familiar auténtico. Marisol había usado sus habilidades de investigación para ayudar a optimizar las operaciones de exportación de café, mientras que su experiencia como bombera había resultado invaluable para implementar sistemas de seguridad que protegerían la finca para las generaciones futuras. Pero más importante que cualquier mejora práctica era la transformación emocional que había ocurrido. Nicolás crecía rodeado del amor incondicional de 2 padres que entendían el valor verdadero de la familia, y cada día aprendía lecciones sobre valentía, honestidad y protección de los que amamos. En las noches, cuando se reunían alrededor de la chimenea para historias antes de dormir, a menudo hablaban sobre Gael como una presencia amorosa que continuaba siendo parte de sus vidas. Gael le había dicho una noche al árbol joven que crecía fuerte y derecho hacia las estrellas: «Creo que estarías muy feliz de ver que papá y mamá se aman y que yo tengo una familia que me protege». Emiliano y Marisol habían intercambiado miradas llenas de lágrimas de gratitud, sabiendo que habían logrado crear exactamente el tipo de hogar que tanto Gael como Nicolás merecían. Un lugar donde el amor era incondicional, donde la verdad era valorada por encima de la comodidad y donde cada día ofrecía nuevas oportunidades para demostrarse mutuamente que la familia verdadera se elige tanto como se hereda. Nicolás había desarrollado el hábito de incluir a su hermano en sus oraciones nocturnas y de dejar dibujos especiales en el jardín de memoria. Una noche de diciembre, exactamente un año después de que Fernanda y Roberto fueran arrestados, la familia se reunió alrededor de la fogata tradicional en el jardín. Las llamas danzaban suavemente contra el cielo estrellado de Chiapas, mientras Nicolás, ahora de 6 años y lleno de confianza que viene de saberse completamente amado y protegido, contaba historias que él mismo inventaba sobre hermanos que se cuidaban desde diferentes mundos. Y entonces, narró con la voz clara y fuerte de un niño que ha aprendido que su propia historia es digna de ser contada, el hermano mayor que vivía entre las estrellas envió a la mejor mamá del mundo para cuidar a su hermano pequeño, y todos vivieron felices para siempre en la finca más bonita de Chiapas. Marisol y Emiliano se abrazaron, observando a su hijo contar historias junto al fuego que ya no representaba peligro o trauma, sino calidez, familia y la continuidad de tradiciones que pasarían de generación en generación. La finca Santa Elena había sido salvada no solo del incendio físico que había amenazado con destruir sus estructuras, sino del incendio emocional que había amenazado con destruir las almas de las personas que la habitaban. En su lugar había emergido algo más fuerte y más hermoso, un hogar donde el amor verdadero, forjado en las llamas de la adversidad y templado por la honestidad absoluta, podía florecer para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Emiliano, Marisol y Nicolás haya tocado sus corazones de la misma manera que a nosotros nos emocionó contarla. Esta narrativa sobre familia, valentía y segundas oportunidades nos recuerda que a veces las mayores tragedias revelan las más hermosas verdades sobre quiénes somos realmente y a quién debemos proteger. La finca Santa Elena
se convirtió en mucho más que una plantación de café. Se transformó en un santuario donde el amor auténtico pudo finalmente echar raíces profundas en tierra fértil. Si esta historia los ha conmovido, los invitamos a explorar nuestra colección completa de narrativas que celebran la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador del amor verdadero. Pueden encontrar más historias igualmente cautivadoras haciendo clic aquí a su izquierda, donde hemos preparado una biblioteca especial de relatos que exploran la complejidad de las relaciones familiares y la importancia de proteger a quienes más amamos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video si la historia de esta familia extraordinaria ha resonado en sus corazones. Cada día traemos nuevas historias que celebran el triunfo del amor sobre la adversidad, y esperamos que nos acompañen en este viaje emocional. Déjenos saber en los comentarios qué parte de la historia los emocionó más, y no se pierdan nuestros próximos contenidos que continuarán explorando los misterios y maravillas del corazón humano.